Y caminó Enoc con Dios, Génesis 5:24. Es una historia fascinante de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde muchos saben de Dios, pero pocos realmente caminan con Él. Hay diferencia entre creer que Dios existe y vivir cada día en compañía de Dios. La Biblia no dice solamente que Enoc habló de Dios o que conocía doctrinas acerca de Dios. Dice algo mucho más profundo. Y caminó Enoc con Dios. Caminar implica tener una relación con Él, con Dios. Dirección, comunión, continuidad, permanencia. Nadie camina con otra persona solamente por 3, 4, 5 minutos. Caminar con alguien implica implica compartir el trayecto de la vida. Y lo extraordinario es que el resultado final de ese caminar es o será glorioso. Dice la Biblia, y desapareció porque le llevó Dios. El que aprende a caminar con Dios en la tierra terminará inevitablemente viviendo con Dios en el cielo. Regresamos después de este corto mensaje. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos ven a través de nuestro canal, tanto acá en Facebook como también en Ángel Mensajero, nuestro canal de YouTube. El día de hoy queremos traerles una reflexión hermosa acerca del caminar con Dios. Esperamos que todos ustedes estén recibiendo la bendición de nuestro Dios. Si no, vamos a tener una pequeña oración y vamos a pedir por cada uno de ustedes que nos ven, que ven nuestro programa, nuestro canal. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos, amigos que verán este mensaje. Le pedimos, Señor, que su bendición sea sobre cada uno de estos hogares, personas que nos ven. Hay tantas situaciones difíciles por las cuales las personas pasan hoy en día, en este momento tan difícil de la historia. Pero su palabra es como el agua que refresca nuestro ser, nuestro corazón. Y pedimos en esta hora, Señor, que llegue a nosotros como esa agua que necesitamos tomar para que la vida resurja y podamos, Señor, prepararnos para ese encuentro maravilloso con Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Caminar con Dios es el pequeño título que hemos escogido el día de hoy, ¿verdad? En alusión a Génesis 5:24, ¿verdad? Y caminó Enoc con Dios, dice la palabra de Dios. Caminar con Dios no significa una vida sin problemas. Muchos creen que caminar con Dios significa vivir sin luchas, sin lágrimas y sin conflictos, pero la Biblia nunca promete una vida libre de dificultades. Enoc vivió en una generación corrupta. Noé caminó con Dios en medio de violencia. José caminó con Dios en la cárcel. David caminó con Dios en cuevas. Daniel caminó con Dios en Babilonia. ¿Y qué de Pablo? Dice la palabra de Dios que caminó con él entre cadenas. Caminar con Dios, como podemos ver, no significa ausencia de tormentas. Significa presencia divina dentro de las tormentas. En Salmos, ahí en el capítulo 23 y en el verso 4, dice que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El cristiano, mis queridos amigos, hermanos, llora. También se cansa, también nos atravesamos por dificultades, persecuciones. Quizás no acá, pero hay países donde los cristianos
temen por su vida, temen salir a trabajar porque ellos sienten que los persiguen. También enfrentan o enfrentamos injusticias en algún momento de nuestra vida. Pero hay algo diferente. Dios camina con aquel que le busca, que le obedece, que obedece a su palabra, a sus mandamientos. El que camina con Dios realmente aprende de Él. Caminar con Dios es aprender a consultar a Dios, es aprender a rendir el corazón, es aprender a decir, Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero sigo caminando contigo. Muchas veces queremos entender primero para obedecer después, pero la fe bíblica funciona al revés. Primero confiamos y luego Dios revela. Ahí en 2 de Corintios hay un versículo interesante. 2 de Corintios 5:7 nos habla que porque por fe andamos, no por vista. Hay días donde el camino parece claro, pero hay otros donde todo parece oscuro. Sin embargo, el hombre y la mujer que caminan con Dios no dependen solamente de emociones, depende de la fidelidad de nuestro Dios. Un punto muy importante es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación no depende de las circunstancias. Aquí está uno de los secretos más profundos de la vida cristiana. La felicidad humana depende de lo externo, del dinero, a veces de la salud, si tenemos buena salud, o del reconocimiento público, o de la comodidad de los bienes que tenemos. Pero el gozo de Dios nace desde muy dentro de lo más interno de nuestra mente, de nuestro corazón. Por eso Pablo podía cantar en prisión. Por eso Job podía adorar en medio de pérdidas. Y por eso Habacuc, ahí en el capítulo 3, en los versos 17 y 18, hablaba que aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y nosotros nos alegramos en Jehová. Nosotros nos gozamos en Jehová, no importa las circunstancias. El enemigo puede tocar muchas cosas. Puede tocar la economía, la salud, los planes. Puede echar abajo nuestros planes. Incluso las relaciones. Pero hay algo que Satanás no puede destruir. No puede destruir, y es un corazón lleno del amor de Cristo. Cuando Cristo vive en el alma, existe paz, aún en medio de la tormenta. No porque todo esté bien, no, sino porque Dios sigue sentado en el trono del corazón de su Hijo, de sus hijos. Un punto muy importante es que caminar con Dios es una decisión diaria. Enoc caminó, dice la palabra de Dios, 300 años. Bueno, agreguémosle los 65, creo que vivió antes de que naciera su primer hijo. Eso significa constancia. Muchos comienzan bien, pero pocos perseveran. La vida espiritual, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, no se sostiene solo con emociones de un culto, como pasa hoy en día en muchas iglesias. Se sostiene con comunión diaria, oración, el maravilloso estudio de la palabra, obediencia, también rendición. Sí, lo mismo que una dependencia completa de Dios. Caminar con Dios no es correr un día y abandonarlo el siguiente. Es permanecer, así como dice en Juan 15:4, dice, permaneced en mí. Dios nunca busca perfección humana, mis queridos hermanos. Nunca busca una perfección humana instantánea. Busca corazones sinceros que decidan caminar con Él todos los días. Porque hay personas que se meten en problemas con este asunto, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de la perfección. Quieren ser perfectos y no es malo querer, desear ser perfecto, pero alejado de Dios será imposible. La perfección le corresponde a Dios y será
colocada sobre el ser humano en el día postrero. Pero nosotros en cierta forma debemos andar en santidad. Eso significa perfección. Otro de los puntos y últimos que queremos mencionar es que el final del camino será glorioso, y esto es lo que a todos los cristianos nos encanta, nos llena nuestro corazón, no importando las circunstancias que estemos viviendo. La historia de Enoc termina de una manera impresionante. Dice la palabra de Dios, porque le llevó Dios. El mundo pensó quizá que Enoc estaba perdiendo su tiempo caminando con Dios, pero al final fue el único que terminó entrando vivo en la eternidad. Aparte de algo otros, como Elías, por ejemplo, y Moisés, ¿verdad? Y esa es la esperanza del Evangelio. Esta tierra no es el final. El dolor no es eterno, como muchos lo quieren hacer parecer. Las pruebas no durarán para siempre. Cristo viene. Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice que habrá un pueblo que habrá aprendido a caminar con Dios como lo hizo Enoc, aquí en la tierra. Y un día caminará con Él en las calles de oro. Cada oración habrá valido la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada renuncia, cada momento de fidelidad. La pregunta que nosotros de repente suena hasta un poco inocente, pero vale la pena que la formulemos, es ¿cómo caminar con Dios? Bueno, en la vida hemos aprendido a hacer muchas cosas y, por cierto, platicar con las personas es muy gratificante. De esa forma nosotros podemos hacer con Dios, hablar con Él diariamente. Aunque sean pocos minutos, hay que abrir nuestro corazón. Otro punto es aprender a depender de su palabra, de un escrito está. Un problema que tenemos nosotros los cristianos es que no le creemos a Dios. La Biblia no solo es información, es alimento espiritual. Otro punto muy importante es que debemos de permanecer fiel en las pruebas. No abandonemos a Dios cuando el camino se vuelve difícil. Rodeémonos de todo aquello que fortalezca nuestra fe. Hay ambientes que enfrían el alma realmente y a veces no nos gusta meternos ahí, y otros que acercan o nos acercan a Dios. Y otro punto muy importante es que debemos de recordar siempre el destino final al cual nosotros hemos sido prefijados. Dios quiere que un día estemos con Él en la patria celestial. Ese es el destino que Él ha puesto enfrente de nosotros. No vivimos solo para esta tierra. Vivimos mirando siempre la eternidad. Ya para finalizar, queridos hermanos, quiero invitarles para que nos acompañen, y si a usted le gusta estos cortos de motivación que hacemos, le pedimos que nos ayude a compartir. Quizás alguien pueda necesitar estas palabras y pueda reflexionar en cuanto a su vida. Mis queridos hermanos, caminar con Dios no siempre será fácil. Usted y yo lo sabemos, pero siempre será seguro. A veces el camino tendrá lágrimas, otras veces tendrá persecución. Algunas veces habrá silencio y pruebas largas, pero el que camina con Cristo jamás, escúchelo bien, y usted lo sabe, y yo, jamás estaremos solos. Y llegará ese día glorioso cuando Dios hará con su pueblo lo mismo que hizo con Enoc. Los llevará a casa. Quizás hoy alguien está cansado. Quizás alguien siente que el camino espiritual se ha vuelto difícil. Quizás las luchas han querido apagar el gozo de tu salvación.
Pero en este día Dios te recuerda algo muy importante. No necesitas entender todo el camino. Solo necesitas seguir caminando con Él. Porque el cielo no será para los más fuertes, ni para los más famosos, ni para los más perfectos. Será para aquellos que aún entre lágrimas y batallas nunca soltaron o se soltaron de la mano del Señor Jesús. Y cuando termine la historia de este mundo, el mismo Jesús que caminó con nosotros aquí, nos llevará a caminar con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.